Muy buenos días para cada uno de ustedes, queridos amigos. Sean todos pero muy bienvenidos a nuestro canal. En esta hora nos toca estudiar y meditar sobre el capítulo 6 del libro de Isaías y vamos a hacer una oración para dar inicio como cada mañana lo hacemos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por ser nuestro buen Dios y porque nos permites, oh Padre Celestial, poder compartir con nuestros amigos, nuestros suscriptores y también seres queridos, hermanos de iglesia, estos mensajes tan maravillosos que tú nos traes por medio del profeta Isaías. Querido Padre Celestial, ayúdanos a entender la magnitud de tu santidad, de tu trascendencia. Por favor, queremos rogarte, oh Dios, que nos acompañes en este momento. Alabamos tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. El capítulo número 6 de Isaías es cortito, tiene tan solo 13 versículos, ¿sí? Van a ver ustedes que el capítulo se divide en 4 partes. Vamos a ver que tiene 4 divisiones. El capítulo a nivel general es un capítulo tan rico, queridos amigos, tan lleno de información, de aliento, tantas aristas que tiene este mensaje que no lo podemos hablar todo, pero vamos a dar los lineamientos generales que tiene el capítulo para poder, cuando lleguemos o recorramos otra vez el capítulo 6, tener una idea de más o menos dónde estamos caminando. Noten ustedes que en los versículos 1 al 4 se da la visión al profeta Isaías. No es un evento literal, real que está viendo el profeta, es una visión que tiene repercusiones en las sensaciones, en las emociones que tiene el profeta. Luego habla en los versículos 5 al 7 de lo que siente el profeta, lo que pasa por su mente y cómo él percibe la presencia de Dios. En los versículos 8 al 10 se habla del envío del profeta, la invitación que le hace Dios al profeta, y también le habla acerca de su propósito. Y en los versículos 11 al 13 el profeta llega con un nivel de angustia ante la descripción de los resultados que le dice Dios en los versículos anteriores en cuanto a su misión profética. Noten ustedes la primera porción de los versículos 1 al 4. Dijimos que íbamos a ver un poquito algunos elementos de la visión de Isaías. En primer lugar, él nos sitúa en el tiempo histórico y uno se pregunta por qué habla de el rey Uzías, o como se le llama en las crónicas, el rey Azarías, ¿sí? Ustedes van a ver de que este rey fue por más de medio siglo un hombre totalmente fiel a Dios. Pero dice la Biblia que en sus últimos momentos de vida, cuando él hizo florecer a Israel, a Judá, específicamente a Jerusalén, cuando él hizo conexiones con otras potencias, la hizo crecer a Jerusalén, le dio un buen estatus y el nombre de este rey llegó a conocerse desde lejos. Saben, este rey a lo último de su vida cometió un pecado, tan solo un momento de orgullo, de presunción, y él llegó a cometer un pecado. Dice la Biblia que entró en el santuario de Dios y trajo el incienso para dar a Dios el incienso. Y dice la Biblia que el sumo sacerdote Azarías llegó y le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal, y él, dice la Biblia, que cometió el pecado y llegó a estar contagiado de lepra. Noten ustedes que esa historia está en 2 de Crónicas 26, en los versículos 15. Allí se describe la vida de este rey en sus últimos días. Por lo tanto, políticamente estaba en crisis la sociedad judía del momento en los tiempos de Isaías. Que en los capítulos, por ejemplo, 3 y 5 se habla de 7 ayes. Allá en el capítulo 3 y el versículo 11, también en los versículos del capítulo 5, el versículo 8, 11, 18,
20, 21 y 22. Ay de aquel que hace esto, ay de aquel que hace lo otro, ay del impío. Y son los ayes, son las aclamaciones o exclamaciones, mejor dicho, que indican una consecuencia drástica para aquellos que iban a seguir o que tenían este tipo de comportamiento en los tiempos de Isaías. Y ahora este hombre, noten ustedes que socialmente es un caos, políticamente es un caos, moralmente estaba lleno de borrachos en el tiempo de Isaías, personas glotonas, se practicaba la intemperancia, se practicaba la avaricia, era un contexto extremadamente desalentador. Y Dios, saben, queridos amigos, Dios llega en el momento justo. El rey que había sido fiel finalmente comete un pecado y fue retirado de su cargo y llevado al lugar de los leprosos. Y noten ustedes que en el versículo 2 se habla de que él, ahí en el versículo 1, dice que se veían las orlas del manto de Dios. Noten ustedes que tan sublime, tan trascendente, tan alto es Dios, que solamente el ruedo de su vestido llenaban los espacios del templo. Y dice en el versículo 2 que los serafines, los kerab, allí significa los que queman, puede hacer alusión a la carga eléctrica, fuego que se habla en la Biblia con respecto a los ángeles. Estos seres son seres extremadamente poderosos porque están en la mismísima presencia de Dios. Son seres que están acompañando, adorando y sirviendo al Dios excelso de todo el universo. Noten ustedes en el versículo 3 que es un canto antifonal, es decir, por un lado canta un ángel o un grupo de ángeles y por el otro responde otro ángel u otro grupo de ángeles. Y noten ustedes que este canto, esta alabanza lo hacen de una manera muy sublime, muy santa. ¿Por qué? Porque estos seres, dice la Biblia, que se tapan con 2 alas el rostro, con 2 alas el cuerpo y con 2 alas las piernas. Son seres que la única parte que dejan descubierta es la boca, con el único propósito de adorar al Dios del cielo. Y dicen: Santo, Santo, Santo es el Dios de los cielos. Saben, es la única cualidad, la única característica de Dios que se repite 3 veces en la Biblia. No se dice en la Biblia que Dios es perdonador, perdonador, perdonador. No se dice que Dios es justo, 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 o amor, amor, amor. Es la única cualidad de Dios que se repite 3 veces, y la repetición en la Biblia es signo de admiración. Esto es cuando uno agarra un párrafo y subraya la idea principal. Es cuando uno destaca cierto punto de la teoría o la lectura que está haciendo. Y saben, dice que hasta el profeta sintió cuando escuchó este canto sublime de los querubines. Sintió de los serafines, sintió que el lugar donde él estaba tembló. Tembló porque el Dios, allí en Isaías 40, un poquito más adelante, Dios va a decir: ¿pueden ustedes acaso meter todo el agua que hay en el planeta Tierra en su mano? Yo hice con mis 3 dedos las montañas que hay en la Tierra. Ni siquiera ocupó toda su mano. Y cuando agarra todo el agua del planeta le sobra espacio. Por eso va a hablar muchísimo el profeta Isaías en cuanto a la idolatría. No tiene sentido. Porque no puede ser comparado el Dios sublime, enorme, trascendente. Esta palabra es en sí la más semejante a santo que se describe aquí en el versículo 3, que habla cuando una
noticia, una idea, un comentario se infiltró, trascendió más allá de cierto círculo medido, es decir, era una noticia exclusivamente para un pueblo o una persona en particular, y esa noticia ascendió, trascendió a otros círculos que no debía llegar. Qué impactante esta visión que tuvo el profeta Isaías. Esta visión Dios quería marcar la mente del profeta porque le venían tiempos difíciles. En los versículos 5 al 7 habla de la expresión que tuvo este profeta en todo este contexto, en todas las exclamaciones de los diferentes ayes que describe en el capítulo 3, en el capítulo 5, vemos el ay del profeta. Ahora vemos el sentimiento, las sensaciones, las emociones que tiene el hombre de Dios. El único que cumplía con las expectativas de la santidad de Dios fue el profeta Isaías, y él sintió, él percibió su incapacidad ante la capacidad santa del Dios de los cielos. Saben, esta experiencia, cuando uno mira a los grandes hombres de Dios, el tenor de la Biblia jamás es que se alaben los hombres o mujeres con sus cualidades humanas. Saben que los grandes hombres que son de la altura, de la magnitud o el calibre que Dios espera que sean, son sencillos, son humildes, son personas calladas, silenciosas. Tienen un temple más de tranquilidad, de humildad. ¿Por qué? Porque miran al Dios del cielo, y cuando miran al Dios del cielo y estudian sus cualidades, saben que estos hombres y mujeres de Dios se ven pequeños, se ven diminutos. La santidad de Dios contrasta con la pecaminosidad. La trascendencia de Dios impacta o contrasta con la pequeñez del ser humano. Y dice el versículo 6 que del altar del incienso viene un ser celestial. Saben que a Isaías se le hace una pregunta en el versículo 8, pero antes de estar preparado, noten ustedes el proceso de preparación, de capacitación que le da Dios a Isaías. Él tiene que primeramente ser perdonado, purificado, porque ante la presencia de Dios el ser humano se muere. Dios le dijo a Moisés: nadie verá mi rostro. Entonces el profeta Isaías, ahora él conocía la descripción de Éxodo 34, y él dice: ahora soy muerto, estoy perdido, dice el versículo 5, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Qué exclamación tan sublime! Esta experiencia nosotros tenemos que pasar para poder estar preparados para la misión o el proyecto que Dios tiene para su vida y mi vida. ¿Cuál es la experiencia? Contemplar la santidad del Dios de los cielos. Y cuando uno pasa por esta experiencia, uno se da cuenta de la pequeñez, de la finitud que tenemos los seres humanos. Y en el versículo 7 recibe el perdón. Yo no sé si esto fue literal o fue parte de la visión, pero sí sabemos de que hubo un proceso de transformación en el profeta Isaías que lo marcó por más de 6 décadas de ministerio. Es muy interesante lo que le dice el querubín: ahora tu pecado está perdonado. Dios no le dice: sí, si tú eres un ser pecaminoso, ¿qué haces en mi presencia? No, Dios le da la solución. Porque Dios, al llamado de Isaías, Dios reconoce la imperfección humana. Dios sabe las deficiencias de nuestra vida. Dios no critica al profeta Isaías. Dios no
le empieza a despotricar sus faltas. Ante el reconocimiento sincero del profeta, Dios actúa con misericordia. Y ese altar donde uno eleva las oraciones, el incienso mezclado con la gloria de Dios, ahora viene la propuesta de Dios para el profeta. En los versículos 8 al 10, ahora se va a hablar del envío del profeta y el propósito y los resultados de esa misión que se le iba a encomendar al profeta Isaías. Oh, queridos amigos, Dios ahora entabla una pregunta, una charla entre la familia, la deidad, y el profeta está escuchando lo que dice la familia de Dios. Sabe que la pregunta en el versículo 8 dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios necesitaba un representante y un enviado. Ahora, si Dios hubiera preguntado antes del versículo 7, saben, el profeta no podría haber aceptado, porque el profeta estaba en shock. El profeta estaba contemplando la magnitud de la santidad de Dios, la majestad del cielo. Y ahora Dios dice Dios lanza una pregunta, y cuando alguien quiere a veces enseñar las más grandes verdades o llamar la atención, le hace una pregunta al otro. Pero esta pregunta tiene una mezcla de invitación. Dios le deja al profeta la posibilidad de aceptar su llamado. Pero Dios es muy sincero, Dios no le va a mentir al profeta, y le va a decir ahora en el versículo 9 que el pueblo no iba a querer escucharle. Dios le dice al profeta: mira, Isaías, tú le vas a hablar a este pueblo, pero engrosa el corazón de este pueblo. Predícales, llámale la atención a este pueblo. Isaías, por más de 6 décadas, no vio el resultado de su misión. Iba a ser el profeta de la esperanza. Iba a ser el profeta de llamar al pueblo a la santidad de Dios, abandonar el pecado. Iba a ser el profeta que iba a recordar por toda su misión, por todo su ministerio profético, este encuentro. Dios le dijo: Isaías, este pueblo no va a escuchar las cosas que yo te voy a dar. Dios fue honesto con el profeta, y el verso 10 específicamente muestra que el pueblo iba a rechazar el mensaje profético de parte de este hombre. El profeta hablaría, el profeta abriría su voz. Allí me encanta este versículo, Isaías 58. Dice: eleva tu voz, lanza alaridos, habla como trompeta, no te calles, y anúnciale a mi pueblo los pecados. Anúnciale a mi pueblo su perversión moral. No te quedes en silencio, eleva tu voz. Dile al pueblo, recrimina al pueblo su pecado. El pueblo tristemente se colocó en una postura donde rechazó por un lado el mensaje del profeta Isaías, y por otro lado se hizo doblemente culpable. Qué triste debe haber sido este mensaje para el profeta. Y el profeta ahora desesperado dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No va a haber solución para tu pueblo? Oh Dios, dime, porque estoy impactado por lo que me estás diciendo. El verso 11 dice: yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Oh Dios, ¿hasta cuándo? Esa pregunta que uno declara en esta pregunta el anhelo de que la situación cambie. O Señor, dame alguna fecha para que me digas hasta cuándo esto va a ser así. ¿Habrá una oportunidad de cambiar? ¿Será que esto va a culminar en algún momento? Y se le respondió, Dios le dijo: hasta que las ciudades queden devastadas sin habitantes, hasta que las casas estén sin un hombre y el suelo devastado sea una desolación. ¿Hasta cuándo?
Dios le dice hasta que venga el juicio sobre el apóstata Judá. Vendrá destrucción, vendrá calamidad, vendrá juicio. Ya vimos ayer en el capítulo 5. Viene una nación lejana, una nación que viene con un propósito, viene firme a destruir, a atacar al pueblo de Dios. Y allí en el versículo 12 dice: el Señor alejará a los hombres y será grande el abandono en medio del país. Yo voy a abandonar este país, dice Dios a Isaías. Yo voy a hacer que este país, esta nación, quede sin mi presencia. Y por la falta de mi presencia o por mi ausencia, vendrá ahora el caos. Vendrá el desierto, vendrá la destrucción. Y será así que va a quedar, Señor. Dios no puede dejar en desaliento al profeta. Dios, con su mirada hacia el futuro, cargada de misericordia, de amor por su pueblo, Dios le dice: pero tranquilo, Isaías, tranquilo, que la raíz, el tronco, y nombra allí el terebinto y la encina, que son plantas que se le corten todas las ramas, pero que su tronco quede verde, ese tronco florecerá, será un retoño. Y si queda una décima parte, ella a su vez será destruida, como el terebinto y la encina, que al ser abatidos conservan su tronco tallado. Así ese tronco es una semilla santa. Oh, querido profeta, le dice Dios, yo voy a traer un renuevo, yo voy a mandar a alguien que va a ser la garantía de la reconstrucción de mi pueblo. Mi plan no será destruido, mi plan no será derrocado. Dios siempre, con la mezcla del juicio y la destrucción, el abandono que trae el alejarse de Dios de parte del pueblo, viene un condimento de aliento. ¡Qué visión esta! ¡Qué impacto para la mente de este varón! Queridos amigos, si esta visión no nos impacta, hay algo en nosotros. ¿Qué será de nosotros si no tenemos este aliento en el capítulo 6 de Isaías? Oh, queridos hermanos, ustedes pueden estar de parte del pueblo, pueden seguir en su pecaminosidad, o pueden tomar el rol del profeta que va a mandar el mensaje de parte de Dios, va a ser el representante. O también pueden ser el agente de la esperanza que fue Isaías en su momento. O si usted quiere empezar la misión, no dependa de sus líderes. No espere que el caos se aleje del pueblo. Dios siempre fue honesto. En el pueblo de Dios hay errores. El pueblo de Dios no es Babilonia, pero en el pueblo de Dios hay babilonios. Y usted tiene que elevar su voz y tiene que reclamar al pueblo santidad. Santo, santo, santo es el Dios de los cielos. Nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos que hacer nuestra la visión, el encuentro que tuvo el profeta con el Señor. Sin esta experiencia nosotros no podremos, no tendremos la preparación cabal para dar el mensaje en estos tiempos difíciles. Disfrutemos este capítulo de hoy. Que seamos parte del llamado de Isaías. Que estemos en el lugar correcto. Que contemplemos la santidad de Dios. Que veamos nuestra finitud, nuestra pecaminosidad, y que esa contemplación sea, lejos de desanimarnos, el impulso, como lo fue para el profeta Isaías, de contarle a la gente el Dios que nosotros tenemos. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un fuerte saludo. Mi nombre es, para aquellos que están preguntando, que no me conocen, mi nombre es Ezequiel Pérez, un humilde servidor para todos ustedes, con el único propósito de contar al mundo las maravillosas verdades de nuestro buen Dios en su palabra. Sigan escribiendo, manden sus mensajitos. A medida que podamos vamos a ir respondiendo y les mandamos un abrazo a la distancia.
cuídense mucho y el Señor sea con cada uno de ustedes.